Bueno, vamos a continuar y ahora hablaremos de lo que son los métodos. Los métodos en sí, ¿vale? Son las acciones, como te mencioné. Lo interesante de los métodos, o digamos lo que nos puede, no preocupar, pero lo que nos debe llamar la atención de los métodos, es que al final son acciones, como te mencioné. Y algo importante es que, por ejemplo, de nueva cuenta, si observamos muy bien, estamos utilizando lo que ya sabíamos. Porque en realidad lo que parece que estamos definiendo es una función. Y las funciones las vimos anteriormente en Python. Entonces tú podrías debatir y decir, oye José, pero no es cierto, esto que tú estás definiendo, pues no es un método, es una función. En realidad ya es un método. ¿Por qué es un método? Porque está adentro de una clase. Las funciones, si te das cuenta anteriormente, ellas no estaban adentro de una clase, ¿vale? No era parte de, simplemente era una función, era una instrucción que se iba a repetir. Aquí, en realidad, nosotros al tener esta función definida adentro de lo que es la clase estudiante, ya no es una función en sí, ya es un método. ¿Por qué? Porque es una acción que es parte del objeto. O sea, la función en sí, cuando estaba antes, estaba sola ahí en alguna parte del código. O sea, no era parte de nada, simplemente era parte de todo. Aquí ya no. Aquí registrar en realidad es parte de estudiante. Porque se encuentra, si ves la tabulación, está adentro del bloque. Por lo tanto, aquí ya no puedes decir, tenemos la función registrar. No, 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 no. La manera correcta es decir, tenemos el método de registrar que es parte del objeto o de la clase estudiante, mejor dicho, ¿vale? Entonces, teniendo claro eso, los métodos se definen de esta manera. Y lo mismo, adentro, cuando tú pones dos puntos, puedes poner lo que sea, puedes poner cualquier instrucción. Por ejemplo, print y ponemos aquí registrar. Aquí hay algo importante también. Cuando tú manejas métodos en Python, como te digo, si hay diferencias, tú aquí como primer parámetro, digamos, por defecto te lo puedes aprender esto. Más adelante vas a darte cuenta que hay distintos casos, pero en principio aquí adentro de registrar de los paréntesis, tú podrías o tienes, no podrías, tienes que colocar la palabra self. Self está haciendo referencia al objeto. Este es un tema un poco complejo y sobre todo un poco enredado, sobre todo para la gente que está iniciando, pero vamos, te lo voy a explicar para que lo logremos entender, ¿vale? Juntos. Si te das cuenta, registrar, como te mencioné, es un método que está adentro de estudiante, ¿vale? Pero muchas veces por cómo se ha escrito el código, por las reglas que existen adentro de la sintaxis, tenemos que hacer algunas definiciones como estas que pueden parecer un poco tontas cuando ya las analizas, pero al final se tienen que hacer, o un poco repetitivas. Tú pones el self porque estás haciendo referencia al objeto que está usando registrar. Me explico. Tú creas un estudiante, vamos a poner que yo soy un estudiante, el estudiante José. Tú también en el sistema vas a ser un estudiante que va a ser Juan, María o Pepito, el nombre que tengas, ¿vale? Entonces tenemos dos estudiantes. Cuando tú, estudiante José, ejecutas el método registrar, digamos que le estamos indicando con el self que estamos hablando de ese objeto que está mandando a llamar o utilizando el método registrar. Por eso el self es yo mismo. Entonces es ese tipo de referencias. Esto ya en un tema o un apartado más complejo se habla también sobre el contexto, es decir, en cómo va a funcionar o el límite o el alcance que va a tener esto. Te digo, esto es un tema ya después, si lo vemos desde esta manera, del punto de contexto es un poco más avanzado, pero es un tema importante en la programación. Yo te recomiendo que cuando ya entendamos y ya sepas cómo utilizarlo y lo trabajes, seguramente en ese momento vas a entender mucho mejor a qué nos referimos con el contexto. Pero también es sencillo. En sí, recuerda que estamos haciendo referencia al objeto en sí que está mandando o está utilizando registrar. Por eso hay que colocar el self para hacer referencia de cómo vas a trabajar con él, pues tú mismo, ¿vale? Es repetitivo, pero bueno, es como imagínate. Esto en español, digamos castellano, lo podríamos decir como yo aquí defino al estudiante José, creamos el estudiante José y le pregunto, ¿cómo te llamas? Y yo te puedo preguntar, ¿quién cómo te llamas? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo te pregunto, ¿cómo te llamas tú? Es repetitivo, sí, es repetitivo porque estoy preguntando cómo te llamas y si solamente estás tú delante de mí, pues sabemos que hablas de mí, ¿no? Pero entonces si yo pregunto, ¿cómo se llama? Que es una pregunta un poco más, o sea, la forma de su estructura es más genérica. Si yo pregunto cómo se llama, en lugar de que yo tenga que preguntar quién, si yo pongo cómo se llama y pongo tú, en este caso, automáticamente sabes que estoy haciendo la pregunta hacia ti. Aquí, en realidad, si ves un poco, es un poco la pregunta, pero hacia mí mismo. Por eso preguntamos, decir nombre, tú.
O sea, decir nombre sería en este caso que yo voy a decir el nombre, así se llama el método, y tú haciendo referencia, o yo, perdón, haciendo referencia a que yo te voy a responder, o sea, yo mismo. Te digo, es un poco repetitivo y es un poco de estructura, pero esto también, cuando tú lo entiendas y vayamos avanzando, te va a ir abriendo un poco la mente para entender los detalles de la programación, ¿vale? Lo importante es que hay que colocar self. De hecho, fíjate, te voy a invitar a esto. Imagina que no ponemos self, ¿vale? Si yo pongo aquí ejecutar, vamos a ponerle ejecutar, le damos OK. Bueno, aquí me sale problema de indentación, ¿vale? Vamos a arreglar esto. ¿Vale? Ya sabemos que Python es muy quisquilloso con esto. Vamos a darle guardar, de nueva cuenta, veamos, ahí no sale nada, perfecto. ¿Ok? No tenemos ningún error, ¿vale? Pero, ok, vamos a ponerle aquí, ¿vale? Ahora fíjate, nosotros tenemos el objeto, pero no lo estamos utilizando. Acuérdate que esto es una definición. Aquí pasa como en las variables, lo que habíamos visto. Lo que hacemos, por eso te vas a dar cuenta que se parece mucho. Lo que hacemos aquí es, por ejemplo, poner José es igual y ponemos a estudiante. Ponemos los paréntesis, ¿ok? Si yo hago esto, vamos a darle run, le damos un módulo, ¿vale? Sigue sin pasar nada. Está bien, de hecho, está bastante bien, porque en realidad no estamos ejecutando nada. Fíjate que aquí en matrícula vamos a ponerle un valor por defecto. Vamos a ponerle matrícula X. Y nombre completo vamos a ponerle esto. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí. ¿Vale? Matrícula y nombre completo. De hecho ya voy a quitar el ejemplo. ¿Vale? Ya el ejemplo creo que ya no hace falta. También aquí de matrícula. ¿Vale? Y atributos y métodos lo dejamos. De hecho este tendrá que ir aquí arriba. ¿Vale? Lo voy a dejar para que lo puedas ver en cualquier momento. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esto, le damos guardar, ¿vale? Le damos ejecutar y vamos a ver nada más rápido lo siguiente. Todo está bien, perfecto. Ahora vamos a pedir que queremos saber, ya tenemos a José, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es pedir ver el nombre de José. Como te mencioné, ponemos José.nombre_completo, ¿vale? Vamos a poner atención, vamos a ejecutar y mira. Entonces, esto, ¿qué fue lo que hicimos? Técnicamente lo que hicimos fue acceder a la propiedad o atributo o los atributos del objeto estudiante que es José. O sea, es un trabalenguas, pero está bien. O sea, técnicamente José ya es un estudiante porque lo hicimos así y por defecto nosotros le pusimos que el nombre completo sea este. Podemos acceder a él con el nombre del objeto. Aquí te pongo la sintaxis para que también lo tengas un poco más claro. Para acceder a la información o a los elementos dentro del objeto, se pone el nombre del objeto, vamos a poner nombre del objeto punto y el nombre del atributo o método, ¿vale? Por eso te digo nombre del atributo o método. Entonces, ¿por qué? Porque ahora vamos a hacer esto, vamos a poner José.registrar, ¿vale? Y aquí es lo que yo te estaba comentando. Vamos a darle a ejecutar. Y aquí nos marca un error, que es lo que yo te estaba mencionando. Nos dice el type error, registrar, nos pone que es el método registrar, takes 0 positional arguments, but 1 GASKIT. O sea, tenemos un error por los argumentos. ¿Por qué? Porque lo que te mencioné. Aquí nosotros necesitamos colocar el self. Le damos guardar, ¿okay? Le damos ejecutar. Y vemos cómo, mira, ahí está, ya no marca el error. ¿Por qué? Porque otra vez son parte de del trabajo de Python. O sea, así trabaja Python, lo tenemos que referenciar, lo tenemos que indicar, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros sí o sí tenemos que hacer la referencia al self. Entonces, los métodos, al menos por como lo estamos viendo ahora, necesitan tener el self. Y en caso de necesitar más, bueno, pues por supuesto que lo vamos a tener. O sea, no hay ningún problema, los podemos tener, ¿vale? Pero lo importante justo en este momento es que el método en sí tenga que hacer la referencia, en este caso, al objeto en sí que lo estamos mandando a llamar mediante el self, ¿vale? Si ya viste que no lo pones, te saldrá un error parecido y por lo tanto, pues seguramente te atorarás ahí. Entonces, los atributos son las propiedades, las características que hacen que un estudiante sea un estudiante. Y los métodos son las acciones que pueden llegarse a ejecutar, ¿vale? Por este estudiante. También vas a encontrar a veces en los libros la definición de que los métodos son en sí acciones para modificar el estado del objeto. Suena muy raro, pero tiene sentido. Imagínate que el estudiante
está aprobado o no aprobado. Por ejemplo, vamos a poner aprobado. Fíjate, aprobado es igual a true. ¿Ok? Listo. Vamos a poner aquí otro método que sea aprobar. ¿Vale? Y aprobar lo que va a hacer, en este caso, ¿vale? Ya sabemos que va el self, los puntos, va a hacer cambiar aprobado, ¿vale? Igual a false. Entonces nosotros queremos sí o sí, ¿vale? Cambiar en este caso un valor. Fíjate lo que va a pasar. Vamos a poner entonces aquí. Vamos a mandar imprimir José.aprobado. Y después vamos a ejecutar José.aprobar. Y después mandamos a imprimir de nueva cuenta José.aprobado. ¿Ok? Vamos a guardar. Vamos a ejecutar. Primero vamos a ver si no tenemos ahí algún error. Mira, primero es true y luego es true. ¿Ok? Nos dice, oye, pues fíjate lo que pasó. Si revisamos nosotros en el código, nosotros estábamos indicando con el aprobar que iba a cambiar. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Nosotros ponemos aquí self.aprobado. Vamos a darle guardar. Vamos a darle ejecutar. Y mira, ¿qué pasó? Ahora sí cambió. La primera vez, aunque nosotros le habíamos puesto false, cuando mando a imprimir, en realidad nos está dando el valor de true 2 veces. Y eso que estábamos ejecutando, la función, el método, perdón, que nos permitía cambiar esto. Pero ¿qué pasó? Que como no teníamos el self indicando exactamente de quién estamos hablando, en este caso para ser más específicos, entonces el elemento no cambia. Ahora sí, cuando tú le agregamos esto, entonces exactamente el José.aprobado, el segundo ya nos está dando como reprobado, ¿vale? Obviamente no tiene sentido porque aprobado es true, ¿vale? Y verdadero, pero bueno, al final, si true es así, y esto, en realidad aquí tendríamos que cambiar el nombre a reprobar, ¿ok? Simplemente no sería aprobado. Pero bueno, este es un error de lógica, ¿vale? De lo que dice, no un error de sintaxis ni de trabajar. El punto es que cambiemos el valor de esto. Por eso es que los métodos, te digo, puedes encontrar definiciones del libro en donde se diga, ok, un método va a ser una acción que va a cambiar el estado del objeto. Y el estado del objeto ya cambió. ¿Por qué el estado? Porque el estado en realidad se forma de las variables. Matrícula tiene este valor, nombre este, edad este y esto. Esto es un estado para el objeto. ¿Vale? Si tú cambias esto, si tú cambias el valor de x por t, tú puedes decir que se acaba de modificar el estado de estudiante, ¿vale? En realidad del objeto José. ¿Por qué? Porque le has cambiado el valor a una de sus propiedades o atributos. Entonces, a eso se refiere cuando se cambia el estado. Así que bueno, espero haberte ayudado con este tipo de detalles y nos vemos en la siguiente clase.